Por lo cual hoy decidimos hablar un poquito de este tema, que es el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing es uno de los temas hoy en día más complejos, no solo para internistas, familiaristas, médicos generales, sino de hecho para endocrinólogos e incluso endocrinólogos oncólogos que se dedican a esta entidad, dado la gran manifestación clínica que tiene el compromiso multiorgánico y a veces la dificultad que se presenta para su diagnóstico y su localización. Entonces, por eso vamos a hablar hoy del síndrome de Cushing. Entonces, eh, perdón, no pasa. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una paciente de 18 años, un caso real, que en el momento pues que fue valorada por el grupo de endocrinología presentaba un cuadro de 12 meses con estas características, ¿no? Una fase de luna llena, hirsutismo, venía con un cuadro de inicialmente de oligomenorreas, posteriormente amenorrea y notaba aumento del tamaño abdominal. Y una de las características que presentaba la paciente es que venía con un cuadro depresivo bastante marcado, había aumentado aproximadamente en ese periodo 10 kilos y tenía una imposibilidad para la marcha. Además de eso, refiriendo pues que prácticamente le era casi imposible levantarse de una silla y otra de las características que presentó era aparición de unas estrías múltiples en la región abdominal. Cuando se valoró la paciente, ¿no? Estaba hipertensa, taquicárdica, pero miren aquí estas características clínicas bastante marcadas, las facies. Miramos que tiene un poquito de acné, y miramos aquí en esta fotografía lateral cómo existe un acúmulo de grasa acá en la zona posterior, la famosa joroba de búfalo. Y miramos aquí algunos estigmas o los hallazgos de las estrías, las cuales se ubicaban principalmente hacia la parte inferior del abdomen. En esta foto es que se veía un poco de matizada, pero no sé si ustedes alcanzan a percibir aquí unas áreas equimóticas, ¿ok? Y tenía un marcado adelgazamiento de la piel. De hecho, ustedes ven que la paciente está sentada, prácticamente le era imposible levantarse por sí sola. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es el uso adecuado de los términos. No es lo mismo enfermedad de Cushing que síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing hace referencia a todas las manifestaciones clínicas que hacen o que causan el hipercortisolismo, sea exógeno o endógeno. De hecho, la enfermedad de Cushing está inmersa en la definición del síndrome de Cushing. Cuando hablamos de enfermedad de Cushing, básicamente hacemos referencia a un tumor hipoficiario que hoy en día se actualizó la clasificación y denominamos PITNET, tumores neuroendocrinos pituitarios productores de ACTH o corticotropo, que serían la causa cuando nosotros específicamente hacemos referencia a este término. Una vez aclarado esto, entonces tenemos a grandes rasgos dos tipos de síndrome de Cushing, que hacemos referencia a un hipercortisolismo. El hipercortisolismo exógeno, que es el más frecuente a nivel mundial, que puede causar todos estos espectros de signos, síntomas y toda la parte clínica, y la cual va a estar asociada al uso de corticosteroides o de esteroides en general por cualquier vía, inhalada, tópica, sistémica, cualquier vía puede generar estos cambios. Y el hipercortisolismo endógeno, en el cual vamos a hacer un enfoque hoy de la aproximación diagnóstica y cómo se diagnostica y unos datos de cómo se trata, es aquel hipercortisolismo, pues como su nombre lo dice, se produce de forma endógena, cuya causa principal es la enfermedad de Cushing, o sea, un pitnet corticotropo. Tenemos otras causas productoras de ACTH ectópica, menor frecuencia, y ya entramos a mirar cuáles son las causas adrenales. Entonces, esta es la primera gran clasificación, hipercortisolismo exógeno e hipercortisolismo endógeno. Entonces, ya enfocándonos en el hipercortisolismo endógeno, nosotros tenemos que hacer aquí una gran división. Y el síndrome de Cushing endógeno se divide en ACTH dependiente, como su nombre lo dice, depende del ACTH, que es la causa más frecuente en general del síndrome de Cushing endógeno, que esta se encuentra en el 70-80% de los casos. Y cuando hablamos a un síndrome de Cushing endógeno ACTH dependiente, la principal causa de este grupo van a ser nuevamente aquí los tumores pituitarios, ¿ok? O sea, los PITNET productores de ACTH. Sin embargo,
un porcentaje mucho menor que va entre el 10 al 20% va a ser producido por una fuente exógena de ACTH y a eso es lo que denominamos un síndrome de Cushing ectópico, un síndrome de Cushing ACTH dependiente por producción ectópica de esta hormona adenocorticotrópica. Más frecuente entre los 40 y 50 años y la relación sexo femenino-masculino va a ser de 2 a 1 aproximadamente, depende de la serie. Y la otra gran clasificación es el síndrome de Cushing ACTH independiente, en el cual nosotros tenemos que dirigirnos directamente hacia la glándula adrenal. La causa más frecuente del síndrome de Cushing ACTH independiente va a ser los adenomas, en el cual existe una producción autónoma de cortisol derivado de la corteza adrenal. Un porcentaje entre un 20 y el 30% va a estar ocupado por el carcinoma adrenocortical, que afortunadamente no es tan frecuente y se presenta entre los 40 y 60 años y tiene una connotación pues diferente porque las manifestaciones suelen variar un poco y se manifiesta cuando aparece con Cushing con hipercortisolismo severos. Y ya las causas mucho más raras, que son menores al 5%, están la enfermedad micro y macronodular, bilateral, el síndrome de McCune-Albright o adenomas o carcinomas que pueden muy raramente, menor al 1%, presentarse de forma bilateral. Entonces, ya aclarado eso, hablemos un poquito de epidemiología. La prevalencia puede variar, se describe en series americanas que es aproximadamente de 40 casos por millón, con una incidencia que puede variar de acuerdo a la zona, que oscila entre 1.2 y 2.4 y en algunas series incluso hasta 4 casos por millón por año. La edad media de diagnóstico va entre la tercera y cuarta década de la vida. La proporción hombre-mujer siempre es más frecuente en la mujer respecto al hombre y tiene un gran impacto sobre la mortalidad y principalmente sobre la mortalidad porque la aumenta de 4 a 5 veces. La carga de la enfermedad es bastante alta aquí en esta serie americana, donde miramos la prevalencia de la carga de enfermedad de estas complicaciones y estos trastornos metabólicos asociados al síndrome de Cushing con respecto a la población general. Miramos como la hipertensión, los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, como es diabetes, prediabetes, tienen una prevalencia bastante alta, superior al 50 y 60%. Y miren algo muy significativo también, los cambios neuropsiquiátricos que produce el Cushing, ¿sí? Son pacientes que tienen trastornos depresivos, ansiosos y que a veces se nos pasan por alto y que realmente tienen una prevalencia importante. Y miren este otro dato, el compromiso óseo de estos pacientes, que también ocupa un lugar importante respecto a la población en general. Entonces, de pacientes con enfermedad de Cushing, o sea, un PITNET, corticotropo, realmente cuando se llevan a perfil hormonal, el perfil hormonal con respecto a otro tipo de adenomas hipoficiarios es bastante bajo, 5%. Es muy bien conocido que los prolactinomas o lactotropos son los más frecuentes y de estos más o menos la mitad corresponden a macroadenomas, o sea, lesiones hipoficiarias mayores de 10 milímetros. Un breve recorderis de lo que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Recordamos que en el hipotálamo tenemos los núcleos paraventriculares, los cuales producen la CRH, hormona liberadora de corticotropina, la cual va a estimular a las células corticotropas en la adenohipófisis para que produzcan ACTH, hormona adrenocorticotropa, la cual va a estimular las diferentes zonas de la glándula adrenal, específicamente en la corteza, a nivel de la zona glomerular, donde principalmente se producen los mineralocorticoides, la zona fascicular o fasciculata, que es la más extensa, la más grande, que ocupa aproximadamente un 60 a 70% de lo que es la corteza adrenal, que va a producir los glucocorticoides, y a la zona reticular en una proporción menor, en la cual es la fuente de productora de andrógenos, y en la mujer es la única fuente productora de hormonas masculinas, en este caso andrógenos. Entonces se produce el cortisol y este genera el feedback negativo para que el hipotálamo disminuya la liberación de los pulsos de la CRH y de esta manera se regule la liberación del cortisol. Entonces, en condiciones ya patológicas, dependiendo del escenario, podemos tener tumores localizados en la hipófisis, como mencionamos principalmente al comienzo, en la glándula hipófisis, los cuales van a producir de una manera exagerada ACTH, lo cual la ACTH va a causar un estímulo permanente sobre la corteza adrenal, manteniendo los niveles elevados de cortisol, por lo cual el mecanismo del feedback negativo se pierde. La otra causa importante es que esta misma fuente de ACTH esté fuera de la hipófisis, lo que es el
síndrome de Cushing ectópico. Igualmente, el mecanismo fisiopatológico es el mismo, sin embargo, pues lo que se describe en la literatura y en las manifestaciones clínicas es que cuando existe un síndrome de Cushing ectópico, la ACTH se encuentra mucho mayor elevada y la estimulación tiende a ser más intensa, por eso estos pacientes pueden cursar con síndrome de Cushing severo. Y igualmente, esa liberación prolongada de cortisol va a afectar el feedback negativo. Y en el otro caso, cuando el problema está directamente en la adrenal, o sea, un síndrome de Cushing ACTH independiente, se pierde ese mecanismo regulador, entonces la CTH va a estar disminuida o suprimida, y esto es de importancia cuando miremos el enfoque diagnóstico para la localización del síndrome de Cushing. Igualmente, esta lesión en la corteza va a persistir con una secreción autónoma, igualmente va a estar perdido todo lo que es el mecanismo de autorregulación. Entonces, existen también otras teorías en las cuales intervienen diferentes factores de crecimiento, como el factor similar a la insulina tipo 1, tipo 2, el factor de crecimiento fibroblástico o el factor de crecimiento beta 1, el cual también pueden estimular de forma paraclínica, y esto se ha relacionado principalmente con causas adrenales bilaterales, como es la hiperplasia adrenocortical bilateral. Entonces, específicamente cuando vamos al Cushing adrenal en condiciones normales, ya vimos que el cortisol eleva, hace el feedback negativo y disminuye la secreción de ACTH. Pero ¿qué pasa cuando hay un tumor unilateral en el cual existe una secreción autónoma? Pues está perdido este mecanismo de autorregulación y permanecen los síntomas, la liberación y los niveles de cortisol elevado. Y tenemos una característica que en condiciones normales los glucocorticoides inhiben la vasopresina, la liberación de la ACTH y la CRH, por lo cual cuando un paciente no tiene un síndrome de Cushing, el cortisol se suprime. Lo vamos a ver más adelante en las pruebas diagnósticas. Y cuando existe también otro Cushing adrenal bilateral, como es en la hiperplasia adrenal micro o macronodular, existen también la presencia de unos receptores aberrantes, los cuales tienen la capacidad también de forma paracrina de producir ACTH y causar un estímulo permanente sobre las adrenales. Sin embargo, esta concentración de ACTH sigue persistiendo baja, y cuando miremos el diagnóstico, pues no va a influenciar sobre la ACTH que nosotros medimos en sangre. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, lastimosamente todavía sigue existiendo un diagnóstico tardío, y la exposición crónica en el tiempo al hipercortisolismo va a estar relacionada con todo el espectro de manifestaciones sistémicas, el impacto sobre la morbilidad, la mortalidad, y disminuye la reversibilidad de todas estas complicaciones. Entonces, el espectro de la enfermedad va desde estadios subclínicos, en los cuales es muchas veces muy difíciles de diagnosticar, a un estadio o un síndrome manifiesto donde de pronto las características fenotípicas son más claras y nos hacen sospecharlo de una manera más sencilla. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante la hipertensión. La hipertensión se presenta en 3 de cada 4 pacientes con síndrome de Cushing, por eso es muy importante tenerla en cuenta en el radar dentro de las causas endocrinas de hipertensión arterial secundaria. Dentro de las características al examen físico en el hábito corporal, la fase de luna llena, muy frecuente, hasta en el 80% de los pacientes, igualmente la obesidad central con adelgazamiento distal, y la redistribución de grasa que causa estos signos, como es la joroba o jiba de búfalo, va a estar presente de una forma amplia entre más o menos el 34 hasta el 75%. Los cambios en la piel, recuerden este signo, siempre se encuentra el pliegue cutáneo que se visualiza normal o se examina normalmente en el dorso de la mano o la falange como un signo de piel en papel de cigarrillo por el adelgazamiento tan marcado de la piel y la fragilidad capilar. Y de esta manera también podemos encontrar equimosis que son frecuentes, la presencia de las estrías como lo vimos en nuestro paciente, la presencia de acné, que es bastante amplio, depende de las series, entre un 20 y 52%, y la plétora facial, que vamos a ver también que es de gran ayuda cuando observamos el examen físico basado en la evidencia. Otra de las características es la debilidad. Recuerdan la paciente, imposibilidad para levantarse de la silla, básicamente porque ellos hacen compromiso muscular severo por catabolismo de la fibra muscular. Y otra hallazgo a tener en cuenta, los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, dentro de los signos más sensibles está la fase de luna llena. Esto es tomado del examen físico basado en la evidencia y miramos que su ausencia tiene un LR de 0,1.
Sin embargo, cuando miramos el signo más específico, es el adelgazamiento de ese pliegue cutáneo, miramos que tiene una especificidad muy alta, el 99%, y miramos este valor que es bastante significativo, con una probabilidad o una razón de probabilidad de 115 veces respecto a la población sin síndrome de Cushing, por lo cual debemos tener en cuenta, sumado también a la equimosis. Entonces, en general, en la parte clínica, el adelgazamiento de la piel, la presencia de las equimosis, la debilidad muscular y la obesidad central son los hallazgos más significativos que nos aumentan la probabilidad de que estemos ante un síndrome de Cushing, y la ausencia de estos otros signos disminuyen esa probabilidad. Por ejemplo, si tenemos una obesidad generalizada y no central, disminuye la probabilidad. Si la piel no tiene ese adelgazamiento, disminuye la probabilidad. Y la ausencia de plétora o la facies de luna llena. Entonces, dentro de las características en el hábito corporal, existe esa redistribución de grasa con adelgazamiento cutáneo y acumulación de grasa central, obesidad central, y esto dentro de los mecanismos fisiopatológicos se ha asociado a que existe la inhibición de esta fosfoquinasa adenosina monofosfato que en condiciones normales inhibe la síntesis de ácidos grasos. Sin embargo, los niveles elevados de cortisol evitan esa inhibición, por lo cual permiten mayor acumulación de grasa. Lo otro es que existe una sobreexpresión de la 11 beta esteroide deshidrogenasa tipo 1, la cual también está en el riñón y en el hígado y favorece principalmente la tipo 1, ¿no? Transforma la cortisona, que es un precursor sin actividad, a cortisol. Entonces, esa conversión de cortisona a cortisol favorece o facilita el depósito de grasa hacia el tejido visceral. Finalmente, el aumento de todo este almacenamiento de grasa pues, se va a ver reflejado realmente o de forma más significativa en grasa visceral. Aquí en esta imagen podemos ver cómo, pues, además de las fases, miramos las áreas donde normalmente se acumula más grasa, que nos dan ese aspecto de fases de luna llena, principalmente aquí hacia la región temporal, bilateral, hacia la región supraclavicular y también hacia la región posterior. Vemos aquí cómo se ve claramente la joroba de búfalo, y también lo podemos encontrar hacia la zona superior. Los glucocorticoides y la elevación de estos disminuyen la actividad lipolítica y por eso de esta manera facilitan más la acumulación de de grasa en estos tejidos. La hipertensión, la vimos que está muy frecuente en el 75% de los pacientes en promedio. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión? Existe un exceso significativo del cortisol. A nivel renal tenemos la 11 beta esteroide deshidrogenasa de tipo 2, la cual es un protector. Va a transformar el cortisol a cortisona, que es inactiva, evitando de esta manera que se una al receptor mineralocorticoide a nivel renal. Sin embargo, cuando existe un exceso de cortisol, está sobresaturada esta enzima, la cual pierde esa capacidad de defensa, haciendo que el cortisol estimule el receptor, aumentando la reabsorción de sodio y agua. Igualmente, en condiciones normales, la cortisona se transforma a cortisol para unirse a su receptor gracias a la 11 beta, pero de tipo 1. Se pierde este mecanismo de defensa. Por otra parte, el hipercortisolismo, estos niveles elevados aumentan la producción de angiotensinógeno por lo general, llevando a la conversión de angiotensina 1, angiotensina 2 y activación del sistema renina-angiotensina, favoreciendo otro mecanismo hipertensor. Por otro lado, ese efecto también vasopresor de la angiotensina 1, perdón, de la angiotensina 2 va a estar dado de que los niveles elevados de cortisol estimulan al ARN mensajero del receptor de angiotensina de tipo 1. Y por otro lado, también el hipercortisolismo tiene la capacidad de inhibir de esos mecanismos de defensas vasodilatadores como son las vías de las prostaciclinas, calicreínas y óxido nítrico, perdiendo así esa capacidad de regulación de la resistencia vascular periférica, predominando las vías vasoconstrictoras. Podamos medirlo con caliper, es una práctica clínica no se hace, pero en la literatura está descrito que el adelgazamiento de la piel por debajo de 1,8 milímetros pues es bastante significativo. Sin embargo, todavía no hay unos parámetros establecidos en los diferentes grupos poblacionales. Las estrías, como lo había mencionado, miren la localización más frecuente, región lateral inferior del abdomen hacia la región axilar, pero tienen esta característica que son anchas, ese color rojizo o violáceo, que básicamente está dado por el debilitamiento y el adelgazamiento marcado de la piel que expone los vasos que van a estar o los capilares subcutáneos, haciendo que tome esa coloración. Y por otro lado, esto también es producto de la pérdida de las fibras de colágeno
cuales favorecen el mecanismo fisiopatológico de la aparición de las mismas. Otro de los síntomas es el hirsutismo, que principalmente se ve en mujeres, en el hombre realmente no se presenta, dado que en la mujer la única fuente de producción de andrógenos es la glándula adrenal en su zona reticular, por lo cual en estos casos, cuando existe estimulación excesiva, va a haber producción ya suprafisiológica de andrógenos, haciendo de que exista aparición de vello en zonas de influencia androgénica, que son principalmente las zonas que vemos demarcadas aquí, facial, tórax, abdomen, hacia la región púbica y media de los miembros inferiores. El hiperandrogenismo en el síndrome Cushing normal realmente poco se ve, está mucho más relacionado cuando existen Cushing con carcinoma adrenocortical, en el cual hay estimulación excesiva de la zona reticular a nivel adrenal. Otro de los síntomas es la plétora, como lo vemos en la imagen, ese color rojizo, morado que exhiben a nivel facial. Sí, esto básicamente está explicado porque existe un aumento en el volumen sanguíneo a nivel de cara. Y las equimosis, como lo ven acá, que están básicamente dados por esa fragilidad capilar y de vasos sanguíneos que con un traumatismo menor se presentan fácilmente, sumado a que el adelgazamiento de la piel causa como la pérdida de esa protección cutánea, facilitando la aparición de estas lesiones. La enfermedad mineral ósea en el síndrome de Cushing es muy importante porque en condiciones normales los osteoblastos producen osteoprotegerina, que básicamente es el señuelo que evita la activación de los osteoclastos. ¿Qué pasa en el síndrome de Cushing, el hipercortisolismo? Hay apoptosis de esos osteocitos, disminución de los osteoblastos, disminuye la osteoprotegerina y de esta manera facilita que el RAN ligando se una al RANK en el osteoclasto, perdón, y se aumente lo que es la reserción ósea, llevando a las complicaciones por osteoporosis y fracturas, en este caso por fragilidad. Miopatía, también frecuente, dado principalmente porque hay un aumento en el catabolismo muscular, reducción de la síntesis de proteína muscular. Claramente es un paciente que o no puede levantarse de la silla o se le dificulta mucho subir una escalera. Y sumado a esto, dado a esa sobreactivación del receptor mineralocorticoide a nivel renal que favorece la presencia de la hipocalemia, aumenta aún más o contribuye a la debilidad. Entonces, ¿cómo es el abordaje diagnóstico? Siempre la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es si el paciente tiene consumo de corticoides de forma crónica, cualquier tipo de corticoide por cualquier vía. Si esta pregunta es negativa, entonces vamos a buscar ya lo que es el hipercortisolismo endógeno, teniendo dos de las tres pruebas para hacer la confirmación bioquímica. Como siempre en endocrinología, se requiere primero de un diagnóstico bioquímico para posteriormente hacer un diagnóstico de localización o de imagen. Posterior a esto, vamos a medir ACTH para determinar si es ACTH dependiente o independiente y finalmente hacemos imágenes para localizar el sitio de producción de cortisol o en el caso que corresponda a ACTH. No olvidemos que se debe hacer el diagnóstico de forma adecuada y no de forma invertida. Eso es lo que ocurre con los incidentalomas. Por ejemplo, paciente con cuadro de urolitiasis que termina con orután y aparece una lesión adrenal. Entonces, aquí el enfoque es totalmente diferente. Pero cuando nosotros tenemos la sospecha clínica, debe hacerse de esta forma. Entonces, de estas tres pruebas que son las recomendadas para hacer el diagnóstico bioquímico del hipercortisolismo, tenemos que tener unas consideraciones. Primero, que cada prueba tiene una finalidad sobre los niveles de cortisol. Entonces, tenemos el cortisol salival nocturno, que básicamente lo que nos va a evaluar es la pérdida de ese ritmo circadiano normal. Normalmente tenemos dos picos de cortisol en la mañana y en la tarde. Sin embargo, después de 10, 11 de la noche, prácticamente el cortisol debe ser indetectable porque este es el nadir normal del corticoide. ¿En quiénes se puede invertir? En los pacientes que trabajan en la noche o aquellos que tienen vida nocturna. Ahora tenemos la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona, que es la más utilizada, en la cual en esta prueba lo que nosotros buscamos es mirar si el glucocorticoide tiene su efecto normal y en condiciones normales se debe suprimir el cortisol. Y finalmente tenemos la medición del cortisol libre urinario. En condiciones normales el cortisol va o viaja unido principalmente a la globulina fijadora de cortisol, más o menos en un 70-80%, en un 10% a la albúmina y el restante viaja en forma libre.
este cortisol libre urinario pues nos mide esa forma libre y tiene algunas ventajas respecto a otras pruebas. En los escenarios donde, por ejemplo, el paciente consuma medicamentos o en las mujeres anticonceptivos orales que elevan la globulina fijadora de cortisol, pues es más favorable una prueba en la cual no tenga esa interferencia. La sensibilidad en general de todas las pruebas es alta, mayor al 90%, ¿ok? Siendo la mayor el test de supresión con dexametasona. Y la especificidad puede ser menor al 90%. En este caso, la más específica es el cortisol salival nocturno, seguido del cortisol libre urinario y el test de supresión con dexametasona. Sin embargo, nosotros, de acuerdo al paciente, escogemos dos de tres de pruebas, las cuales deben cumplirse ser positivas para tener el diagnóstico bioquímico. Entonces, el cortisol salival, vimos que evalúa la pérdida de ese nadir en la noche, se debe hacer o se hace a través de un salivete. Una noticia, digamos, buena es que está incluido en el plan básico de salud, no hay que hacer MIPRES, y tener en cuenta que el paciente no debe ser un fumador empedernido o que mastique tabaco. Y también algunas de las recomendaciones es que la noche que se vaya a tomar no se lave los dientes hasta que se haga la prueba, porque el microtrauma del cepillo de diente con las encías nos puede dar un resultado alterado. Recomendación: no debe realizarse en pacientes con alteración del ciclo circadiano, como lo habíamos mencionado. ¿Y qué sería lo normal? Pues que el paciente tenga un cortisol bajo, menor de un nanogramo sobre mililitro. En este caso, pues descarta un hipercortisolismo o la pérdida de esa alteración en el ritmo circadiano. La otra prueba es el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo, en el cual nosotros vamos a mirar si existe una adecuada supresión del cortisol. En condiciones normales, el glucocorticoide disminuye el cortisol. El paciente se le toma un cortisol basal. Esa noche, a las 11 de la noche, se le administra 1 miligramo vía oral de dexametasona, que puede ser en pastillas, es un poco complejo conseguirlo, o también incluso en suspensión, que es muy fácil conseguir porque este es utilizado en pediatría. 5 mililitros equivalen a 1 miligramo, se le da 5 mililitros y al día siguiente, a las 8 de la mañana, se toma el cortisol. En condiciones normales debe existir supresión. Cuando encontramos un valor menor de 1,8 microgramos sobre decilitro, tenemos una prueba negativa para síndrome de Cushing, o a veces nos lo reportan también en nanomoles, en el caso normal 50. Para hacer la conversión pues es muy sencillo, dividimos 50 entre 27,5 y tenemos en resultado en microgramos sobre decilitro. El test de supresión con dexametasona, tener el caso de los falsos positivos, en los cuales pueden haber condiciones que alteren la absorción de la dexametasona, como la diarrea crónica, la cirugía bariátrica, entre otras, o aumento en las concentraciones de la globulina de cortisol, como lo habíamos mencionado, en los casos de uso de estrógenos, embarazo, hepatitis crónica. Entonces, tener en cuenta estos aspectos. Y los falsos negativos, pues realmente son raros, pero sí se han descrito con algunos medicamentos que pueden interferir con el metabolismo de la dexametasona, como la fluoxetina o el diltiazem, y en algunas condiciones en las cuales esa globulina disminuye de forma exagerada, como en el caso del síndrome nefrótico o en el caso de cirrosis también. Y la otra prueba es el cortisol libre urinario de 24 horas. Siempre se recomienda tener dos o tres mediciones. La ventaja es que este no tiene la interferencia de las otras pruebas, pero la desventaja es que no se recomienda en pacientes que tengan compromiso de la tasa de filtración glomerular menor de 60 o que tengan una poliuria exagerada. La recomendación es que si es mayor a 5 litros, pues no use esta prueba. Y lo que nosotros vamos a evaluar aquí si es el aumento del cortisol libre, el cual va a ser significativo, mayor de 3 veces el límite de la superior de la normalidad, siendo ya altamente sospechoso cuando da 2 veces el límite superior de la normalidad. Entonces, una vez nosotros tenemos dos de estas tres pruebas que mencionamos anteriormente, tenemos que hacer ACTH, y la ACTH nos va a definir la localización. Si está normal o elevada, hablamos de que es un síndrome ACTH dependiente y tenemos que ir a buscar hacia hipófisis, o en caso contrario una producción ectópica, y cuando está baja tenemos que ir hacia las causas adrenales y hablamos de un síndrome de Cushing ACTH independiente. Entonces, miramos aquí el primer algoritmo. ¿Usa corticoides? No. Obviamente, si sí, pues estamos ante un Cushing exógeno. Si no usa corticoides, hacemos las pruebas que les mencioné anteriormente. Con dos de tres pruebas que tengan los resultados anormales, hacemos la confirmación bioquímica. Muchas veces estas pruebas son inconclusas y tenemos unas pruebas de segunda línea,
en las cuales pues no voy a ahondar por límites de tiempo, pero están descritas que se deben hacer con el fin de mirar si hay resultados anormales. Y eso no es el test de estimulación con desmopresina, también se puede utilizar el test de supresión con dexametasona de 2 días, o también miren aquí la recomendación, referir a un centro con experiencia. Igualmente, el fin es buscar resultados anormales. Si los resultados son normales, pues prácticamente descartamos un síndrome de Cushing. Si los tenemos anormales, confirmamos bioquímicamente, entonces ahora vamos a medir ACTH. Ahora, si la ACTH está mayor de 20, o sea, alta, inmediatamente, bueno, si está alta, vamos a pensar en causas hipofisiarias. Sin embargo, si está entre 10 y 20 o suprimida, incluso en alguna literatura van a buscar simplemente que esté suprimida, nos vamos a ir a buscar las causas adrenales, que ya las mencionamos anteriormente. Si está elevada, pues hablamos de un Cushing ACTH dependiente. Y como vimos que la causa más frecuente, entre 70 y 80% son los adenomas pituitarios, pues tenemos que hacer una resonancia de silla turca. Ahora, tenemos un adenoma visible y si ustedes ven aquí esta premisa mayor a 6 o mayor a 10, y esto es un punto de controversia que hasta la fecha de hoy todavía existe y tema de debate a veces en las conferencias de los referentes nacionales acerca de este tema, porque cuando es mayor de 10 no hay problema, estamos frente a una enfermedad de Cushing. Sin embargo, cuando está en esa zona entre 6 y 9, más o menos hasta un 20 o 30% de los pacientes pueden tener una lesión hipofisiaria que no es productora de ACTH. Entonces, ahí existe un gran bache que vamos a mirar cómo lo podemos resolver. Y cuando tenemos lesiones que son menores de 6 milímetros, pues realmente no podemos afirmar que ese microadenoma sea el causante del síndrome de Cushing, por lo cual se debe hacer o es mandatorio hacer un cateterismo venoso de senos petrosos inferior, que el fin de este cateterismo es básicamente descartar si el síndrome de Cushing, que va a ser ACTH dependiente, es de origen central, o sea, hipofisiario, o producción ectópica o periférica de ACTH. Entonces, ese cateterismo ya les voy a mencionar rápidamente cómo se hace. Sin embargo, lo que evalúa es el gradiente central comparado con el periférico. Cuando da mayor de 2, pues nos habla de que la fuente es la hipófisis, confirmamos un síndrome de Cushing y el paciente pues podría ir a cirugía ya con la certeza de que la producción de ACTH va a estar dado en el adenoma hipofisiario. Sin embargo, cuando es menor a 2 preestimulación o mayor o menor a 3 posestimulación con desmopresina, estamos hablando de que estamos frente a un síndrome de Cushing ectópico y ahí viene uno de los inconvenientes, localice el síndrome de Cushing ectópico. Entonces, digamos que para el abordaje pendiente, el primer paso es hacer la resonancia, pero quiero que tengan en cuenta algo, que la resonancia convencional que se hace con 1.5 Tesla escapa a la resolución lesiones hasta menores a 5 milímetros, hasta más o menos en un 30 o 40%. Por eso, si usted tiene la duda y tiene el recurso, lo recomiendan muchos artículos y la literatura que usted podría repetir una resonancia de 3 Tesla. Y no es mandatorio, pero podría considerarla porque esta de 3 Tesla puede detectar lesiones hasta en un 40% superior respecto a la de 1.5. Vimos que cuando el paciente tiene macroadenoma, o sea, lesión mayor de 10, no es necesaria la realización del cateterismo y estas lesiones aquí están en zona gris. De todas maneras, esta pregunta se la hemos hecho a referentes nacionales, las cuales dicen un paciente con lesiones están entre 3 y 9, igual los envían a cateterismo de senos petrosos para confirmar realmente si se está frente a una lesión productora de ACTH en hipófisis versus ectópica. Entonces, volviendo aquí al caso clínico, miramos que la paciente tenía un cortisol libre urinario que en este caso estaba elevado más de 6.5 veces el límite superior de la normalidad. De hecho, por acá tenía un test de supresión con dexametasona a dosis bajas que vimos que post-estimulación para descartarlo debe ser menor a 1.8 y miren que aquí está francamente positivo, mayor a 24, está en 24.9 microgramos sobre decilitro. De esta manera, se confirma que la paciente bioquímicamente sí tiene un síndrome de Cushing o un hipercortisolismo endógeno, se hace ACTH y miramos que está elevada, en este caso mayor de 20, lo que nos habla de que la paciente tiene un síndrome de Cushing ACTH dependiente, por lo cual el siguiente paso era realizar la resonancia para buscar una lesión hipofisial.
Un dato adicional, tenía una hipercalcemia en presencia de una PTH y una suficiencia de vitamina D. Bioquímicamente tenía también un hiperparatiroidismo primario. Se hizo la resonancia y la resonancia mostró una lesión en la hipófisis de 4 milímetros. Entonces no era un macroadenoma, no teníamos la certeza de que ese síndrome de Cushing era realmente, o de ACTH dependiente era realmente por esta lesión, por lo cual debía ir a un cateterismo de senos petrosos, el cual se solicitó y se realizó. Y un dato adicional, miramos que tenía compromiso en columna por fracturas por depresión asociado al hiperparatiroidismo primario. Aquí simplemente otra literatura, esta es de Lancet, en los cuales dicen 6 a 9 milímetros en una lesión hipofisiaria, hablando de un síndrome de Cushing ACTH dependiente, es controversial. De hecho, también sugieren llevar o la decisión de llevar a cateterismo de senos petrosos igualmente. Y a toda lesión menor de 6, ellos también consideran que se debe hacer un cateterismo para confirmar o una enfermedad de Cushing o, en el caso contrario de que los gradientes salgan bajos respecto al gradiente central, buscar un Cushing ectópico. El cateterismo de senos petrosos realmente se debe hacer en sitios de experiencia para mejorar el rendimiento de esta prueba. Lo que hace es medir ACTH en el drenaje venoso, comparando la hipófisis con la periferia. Es considerado el gol estándar para descartar producción ectópica y la interpretación pues es la que ya les había mencionado previamente. Y tener en cuenta que muchas veces para mejorar la precisión también se mide prolactina y se calcula un gradiente, pero la interpretación es básicamente la misma. El tratamiento siempre va a requerir de una junta multidisciplinaria, es muy complejo tomar decisiones solo. Lo más importante es que nosotros podamos enfocar y enviar al paciente con todas las pruebas necesarias para nosotros confirmar realmente el diagnóstico. El tratamiento de primera línea siempre va a ser la cirugía, tanto en el Cushing adrenal como en el Cushing hipofisiario. Entonces, las lesiones y el éxito de la tasa de curación o de remisión va a estar relacionado con el tamaño tumoral. Si es un tamaño menor de 10 milímetros, pues en centros de excelencia las tasas de curación son altas, hasta en un 87%. Sin embargo, cuando hay macroadenomas, esa tasa de curación desciende. Una de las pruebas para nosotros identificar si el paciente realmente entra en remisión es el cortisol que se mide posoperatorio. Lo que se describe es que se mide a las 72 horas, en alguna literatura también hasta el séptimo día, y cuando está por debajo de 2, la tasa de recurrencia es baja. Sin embargo, cuando está normal, pues aumenta la tasa de recurrencia, y cuando está alto, pues prácticamente el paciente no quedó curado. Complicaciones, todas estas que vemos aquí, una de diabetes insípida transitoria, la permanente es mucho más baja, en un 4%. Otra de las complicaciones quirúrgicas es la presencia de hipo o panhipopituitarismo, y de esto va a depender la experticia del centro donde se opere el paciente. Y tener en cuenta que como estos pacientes duran con mucho tiempo con el eje suprimido, por lo general requieren durante una temporada reemplazo con terapia glucocorticoidea, la cual se va destetando a través de la consulta. Esta gráfica es simplemente para aquí mostrarles también en el caso de tumores hipofisiarios que hablaríamos de una enfermedad de Cushing. Cuando hay hipocortisolismo se hace vigilancia, cuando hay eucortisolismo, o sea, niveles igualmente vigilancia con el incremento en el riesgo de recurrencia. ¿Y qué pasa con el Cushing? Las recurrencias en el 50% de los casos se presentan en los primeros 5 años. Sin embargo, ¿por qué un paciente con Cushing nunca debe perder el seguimiento? Porque se ha descrito que hasta 36, 38 años postoperatorio puede tener recurrencias. Y el paciente que tiene con hipercortisolismo pues debe ser llevado nuevamente a junta para considerar o repetir la cirugía con tasas de curación mucho más bajas respecto a una primera cirugía o mirar otras medidas como radioterapia, adrenalectomía bilateral. Miramos aquí un ejemplo con una enfermedad de Cushing de esta paciente, 12 meses después, cómo hubo reversión parcial de todos esos aspectos fenotípicos e incluso también al examen físico. La terapia de segunda línea es el manejo médico, la cual va a estar considerado en el caso de que el paciente tenga una contraindicación para llevar a cirugía, sea hipofisiaria o adrenal, o aquellos pacientes que tengan hipercortisolismo severo mientras yo hago la transición a la terapia quirúrgica. Entonces usamos los inhibidores de esteroidogénesis, el más utilizado, el ketoconazol, el cual inhibe múltiples enzimas a nivel de la corteza adrenal, disminuyendo así la producción de todos los esteroides. Y tenemos otros medicamentos como la metirapona o silodrostat, los cuales inhiben la 11 beta hidroxilasa.
y medicamentos como el mitotane, que es un verdadero adrenolítico derivado incluso de un insecticida, el cual se usa principalmente es en carcinoma adrenocortical. Otros medicamentos como agentes que actúan a nivel pituitario, como los análogos de dopamina, cabergolina, o los análogos de la somatostatina, como el pasirreótide, incluso también antagonistas de los receptores glucocorticoides, como el mifepristón. A nivel adrenal, lo ideal es hacer la resección quirúrgica vía laparoscópica si es posible. Cuando hacemos adrenectomía bilateral, es considerada como un último recurso, principalmente en los casos de hipercortisolismo severo refractario y por otro lado, aquellos pacientes con compromiso bilateral, sea por condiciones como una hiperplasia macro o micronodular, tener en cuenta que estos pacientes pueden hacer complicaciones, dado a que si hacemos una adrenectomía bilateral, la estimulación hipofisiaria del ACTH va a ser más constante y se puede observar una progresión a un tumor corticotropo, un tumor hipofisiario que antes era denominado síndrome de Nelson. Respecto al síndrome de Cushing ectópico, las fuentes principales en este caso, tenemos que ir a buscar a nivel pulmonar. Las neoplasias neuroendocrinas bronquiales están entre el 20 y el 40% de la causa. El carcinoma de células pequeñas entre el 10 y 40% y otros lugares como el páncreas, los feocromocitomas, las neoplasias en timo e incluso el carcinoma medular de tiroides. ¿Qué debemos hacer cuando clasificamos un síndrome ACTH dependiente con cateterismo que confirmó que era ectópico? El paciente debe ir a imágenes, debe ser taqueado para buscar la causa. Incluso en la literatura se describe que se puede hacer un PET con galio, el cual nos va a favorecer, dado que estos tumores sobreexpresan receptores de somatostatina y podríamos localizar la lesión. Finalizando con el caso clínico, finalmente esta paciente tenía un hipercortisolismo endógeno ACTH dependiente por una enfermedad de Cushing con un tumor pituitario, un PITNET de 4 milímetros, fue llevada a cateterismo de senos petrosos, el cual confirmó que la producción era central, por eso se llegó a este diagnóstico. Tenía criterios de hipercortisolismo severo por la severidad de las manifestaciones clínicas, el compromiso óseo, neuropsiquiátrico, metabólico y adicional a esto se encontró que tenía un hiperparatiroidismo primario también con criterios de severidad por la baja densidad mineral ósea y las fracturas que presentaba, entonces cumplía criterios para una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 que posteriormente se confirmó genéticamente y dentro de los estudios de extensión se le pidió una imagen donde se documentó una lesión pancreática que fue no funcional de 19 milímetros, cumpliendo así pues el diagnóstico para un MEN 1. Lastimosamente la paciente tenía una manifestación muy agresiva que debutó con los tres tumores de forma sincrónica. Pues tengo entendido que hoy en día está con inhibidores de esteroidogénesis, fue una segunda cirugía de hipófisis que fue fallida y está pues con muchas complicaciones. Ya para finalizar estas conclusiones, recordemos que el Cushing es una enfermedad que es crónica, sistémica, con alta carga de morbi-mortalidad. Recordar que la principal causa es el exógeno, o sea, siempre interrogar causas de consumo crónico de esteroides, que a la fecha todavía el diagnóstico sigue tardío, siendo de 4 a 7 años previo al inicio del hipercortisolismo. Siempre necesitamos hacer una confirmación bioquímica para posteriormente hacer la localización. Siempre debemos considerar el cateterismo de senos petrosos para hacer diagnóstico diferencial si es producción en hipófisis o si es producción ectópica de ACTH. La terapia de primera línea siempre va a ser la cirugía y la terapia farmacológica es una segunda línea o como una terapia puente para casos de hipercortisolismo severo. Bueno, muchísimas gracias por su atención.